Mis queridos niños de catecismo, venimos a una nueva lección del catecismo de primera comunión. En realidad son dos nuevas lecciones, estamos juntando dos lecciones que se parecen mucho. La lección 20 y la lección 21, lecciones muy importantes realmente para toda nuestra vida. Justamente para este catecismo de primera comunión vamos a hablar del regalo perfecto que es la misa. La misa es el regalo perfecto que nosotros le damos a Dios y que Dios nos da a nosotros. Es un regalo que le ofrecemos a Dios y Dios nos lo devuelve. O al revés, Dios nos da y nosotros se lo devolvemos de alguna manera. Entonces ya vamos a ver. La misa es el regalo perfecto que nosotros le damos a Dios. ¿Qué es lo que le damos a Dios en la misa? Le damos el sacrificio de Jesús. Le ofrecemos el sacrificio de Jesús. Ustedes se acuerdan que después del pecado original nadie podía ir al cielo, porque había además un montón de otros pecados y nadie podía agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Después de mucho tiempo vino Jesús y murió en la cruz. Y cuando murió en la cruz ofreció ese sacrificio que a Dios le agradó tanto. Y por ese sacrificio, muriendo Él, en lugar de todos los pecadores que teníamos que morir, Él se ofreció a morir y muriendo Él, Dios nos perdonó a todos nosotros los pecadores. Entonces, ese sacrificio de Jesús del Viernes Santo que muere en la cruz, se repite, se renueva, se vuelve a hacer en la Santa Misa. Por eso, en la Santa Misa, cada vez que la celebramos, tenemos que ofrecer, tenemos que tener en el corazón ese ofrecimiento a Dios de Jesús que se ofrece en sacrificio por nuestros pecados. Jesús que de alguna manera muere misteriosamente por nuestros pecados en la misa, aunque no lo veamos, aunque no veamos que derrama sangre. Pero en la misa Jesús se está ofreciendo por nuestros pecados. Pero también la misa es el regalo perfecto que Dios nos da a nosotros. ¿Y cuál es ese regalo perfecto? No es otra cosa que Jesús mismo. La Eucaristía, que es Jesús. La hostia, el sacramento de la Eucaristía, es Jesús escondido. Ahí, que no lo podemos ver, que parece pan, pero no es pan. Lo vimos en la clase pasada, hace poquito. Entonces, nosotros tenemos que agradecerle mucho a Dios ese regalo que nos da y adorarlo. Está Dios ahí presente. No sé si conocen la historia, que les pongo ahí el milagro de la mula. Resulta que San Antonio de Padua, que era pues un hombre muy santo, estaba predicando ahí una vez desde el sermón y estaba diciendo que la Sagrada Eucaristía es un regalo muy grande de Dios y de los hombres. Estaba predicando en una plaza porque había tanta gente que no entraba en la iglesia. Y un curioso que pasó por ahí, que no creía en Jesús, que en la Eucaristía estuviera presente Jesús, le gritó desde afuera: ¡ah! Yo no creo que Jesús esté en la hostia. Yo solo veo pan ahí no puede estar Jesús. Y si vieses, le responde San Antonio, si vieses a la mula sobre la que está sentado, venía andando en mula el tipo, si vieses a la mula que está sentado, arrodillada, adorando a la hostia, ¿creerías? Claro que creería, pero hay que ver a la mula arrodillada. Bueno, haga una cosa, deje a la mula sin comer 3 días. 3 días es mucho, mucho hambre va a pasar esa mula. Y después, ¿sabe qué vamos a hacer? Usted se va a poner con una gavilla de comida de mula, de avena. La avena le gusta mucho a los caballos y a las mulas. Y a los burritos también. Y yo me voy a poner del otro lado, sosteniendo la custodia que tiene el Santísimo. ¿Saben lo que es la custodia? Claro que tienen que saber, por lo menos la han visto muchas veces en la exposición con el Santísimo. Es eso que es así. Y acá adentro está la hostia, acá tiene una crucecita, acá tiene un cosito y ahí. La custodia es eso, que acá adentro se pone la hostia consagrada, la Eucaristía, para que nosotros lo adoremos y le recemos viéndolo así en ese escondite que tiene Jesús, que es la hostia. Bueno, entonces de un lado se iba a poner el hombre con la gavilla así, ven, coma, venga, burrita, venga. Y del otro lado, San Antonio sin decir nada, con la custodia con el Santísimo. Y pasaron los 3 días y la mula de mal humor, no sé cómo gritan las mulas, pero una cosa así. Y porque no le daban de comer y estaba mal, hambrienta y no sé qué y no sé cuánto.
Y entonces el tipo ya estaba convencido de que le iba a ganar, iba a dejar en ridículo a San Antonio enfrente de toda esa multitud de gente que lo iba a ver, porque ya todo el mundo había escuchado el desafío. Y San Antonio mientras tanto rezaba y rezaba: Señor, si te agrada hacer este milagro para que todos crean, hazlo. Sé que no es obligatorio que lo hagas, que en general no lo haces, pero te lo pido, creo que mucha gente va a creer si tú lo haces. Entonces rezaba y hacía penitencia y rezaba y rezaba y rezaba, y pasaron los 3 días. Llegó el momento. Entonces el hombrecito vino arriba de la mula para molestarla más, y la mula, que no quería saber nada, entonces le pega, y avanza, y cuando llegan, San Antonio ya había preparado el Santísimo. Y entonces el hombre se baja de la mula, la sostiene, pone ahí la gavilla en un costado, bien preparadita, se la hace oler. Mire, qué rico, Hola, hola. Entonces la ponen en el medio y la sostienen, y a la cuenta de 3, 1, 2, 3, la sueltan. Y la mula, que tiene de un lado a Jesús en la Eucaristía y del otro lado la gavilla, mira la gavilla así de... y mira la hostia, y lentamente empieza a caminar hacia la hostia, como mula, ¿no? En 4 patas. Y cuando se acerca a la hostia, levanta la cabeza y se inclina, se postra, así como una genuflexión, y baja la cabeza adorando a la hostia. Y se queda ahí hasta que San Antonio le dice: puedes levantarte. Y ahí la mula se levanta y se va corriendo a comer la gavilla. ¿Sí? Muy curioso. Y entonces el pobre hombre tenía una vergüenza tan grande y creía, por supuesto, empezó a creer que Jesús estaba en la hostia. Y la gente gritaba: ¡milagro! ¡Milagro! Y ese hombre se arrepintió de lo que había hecho y empezó a creer, y todos, muchos otros herejes que no creían que Jesús estuviera en la hostia. Pero Jesús no solo se queda en la hostia para que lo adoremos. Ahí en la custodia o en el sagrario, en la cajita esa que está arriba del altar, que se cierra con llave y se abre y se cierra, no solo se queda ahí para estar y que podamos rezarle. No, también se entrega a nosotros como alimento, quiere que lo comamos. Eso es la comunión. La comunión es comer a Dios, alimentarse de Dios. Así como en la vida natural necesitamos el alimento para crecer, para ser sanos, fuertes, para no enfermarnos, para mantener nuestras energías, así en la vida espiritual necesitamos comer a Jesús para mantener nuestras fuerzas, para poder combatir en esta vida que está tan llena de peligros para el alma. Entonces Jesús quiere entregarse como alimento, y por eso nosotros tenemos que prepararnos muy bien para recibir la comunión. Una preparación que hacemos es el catecismo, para saber qué es lo que estamos recibiendo, conocer bien a Jesús. Bueno, entonces les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer para estar bien preparados para recibir la comunión. Entonces, para comulgar bien tenemos que prepararnos bien en el alma y en el cuerpo, porque nosotros somos cuerpo y alma. Si se nos va el alma, somos un cadáver, ahí quietos y no se mueve más. Y si solo tuviéramos alma, seríamos un ángel. Pero nosotros somos cuerpo y alma. ¿Se acuerdan que ya lo vimos eso? Cuerpo y alma. Entonces tenemos que preparar bien el alma y el cuerpo. Tienen que estar ahí, preparados para recibir a nuestro Señor. En el alma, 3 cosas. 3 cosas. Tenemos que estar en estado de gracia. Tenemos que tener esa vestidura blanca que recibimos en el bautismo, y que si la perdimos la recuperamos por la confesión. Por eso, si uno perdió la gracia, tiene que, por un pecado mortal, tiene que ir a confesarse para que le perdonen los pecados. Y es bueno también, si uno tiene pecados veniales, pero hace mucho que no se confiesa, también confesarse para recuperar esa energía del alma que nos da la gracia de Dios dentro nuestro. Entonces, tener esa vestidura blanca de la gracia, ese regalo que nos dan las 3 personas cuando vienen. Bueno, tenemos también que saber lo que vamos a recibir. Para eso estamos haciendo el catecismo. Pero nosotros saber, si no estar bien, ahora voy a recibirlo. Ahora voy a recibirlo, porque puede haber un niño que sepa perfectamente lo que es la Eucaristía, que esté preparado para recibirlo, y yo le doy la comunión mientras duerme. Y no se entera, porque estaba dormido. Entonces no le sirve para nada porque no se entera. Lo mismo una persona que está inconsciente, no se le puede dar la comunión, o un bebé que no sabe nada. ¿Sí? Entonces hay que saber lo que se recibe. De hecho hay una historia muy simpática de un misionero que estaba en África, si no me equivoco, y cada vez que iba para la capilla a celebrar la misa, una nenita chiquitita, quizás más chiquita que ustedes,
Digo, padre, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero recibir a Jesús. No, todavía eres muy niñita, todavía no conoces bien a Jesús, tú tienes que conocerlo un poco más para poder recibir. Yo se iba toda triste, padre. Y la próxima, padre, yo quiero recibir a Jesús, ¿cuánto falta para que pueda recibir a Jesús? Tranquila, ¿no? Entonces... Y un día, el padre entró a la capilla, después de haberle dicho que no. La nenita se fue a la capilla a rezar. Y el padre entró a la capilla a rezar él y vio que la nena estaba hablando con Jesús en el sagrario. No que lo viera Jesús, pero le hablaba de corazón. Decía, Jesús mío, el padre dice que no puedo comulgar porque no te conozco, pero yo sí te conozco. Yo sé que tú eres el hijo de la Virgen, que viviste con María y José en Nazaret muchos años, que después creciste, hiciste muchos milagros, te mataron, yo te conozco, te mataron por nuestros pecados y después resucitaste al tercer día. Me acuerdo también, sé que subiste al cielo, el Padre lo dijo, que subiste al cielo, pero que no solo estás en el cielo, sino que te quedaste acá y por eso puedo hablar contigo. Por favor, hazle saber al Padre que yo sí te conozco y que puedo recibirte en la comunión. El padre, entonces de puntitas de pie, salió para que no se diera cuenta que él estaba ahí. Y al rato, cuando la vio salir de la capilla, la mandó a llamar. Niña, ¿qué hacías tú en la capilla? Le estaba hablando mal a Jesús de usted. Lo estaba criticando. Bueno, ¿y qué le decías a Jesús? La niña toda penada le contó todo, que le estaba diciendo que sí conocía a Jesús. Y entonces le preguntó. Y la niña, que era chiquita, le respondió bien, que esto, que lo otro. Y se dio cuenta que estaba preparada. Y cuando vio que sabía un montón más de cosas que lo que dijo ahí, que tenía bien claro todo lo que se explica en el catecismo, el padre dijo, pues la niña sí está preparada. Pensé que sabía menos. Yo pensé que no sabía estas cosas. Y entonces sí, le pudo dar la comunión. Y la niña estaba tan feliz, padre, soy tan feliz que me siento en el cielo. Soy tan feliz que me siento en el cielo. Eso por una comunión. Una sola comunión. Entonces, sí, es importante saber lo que se recibe. Por eso presten mucha atención al catecismo. Y el que no sepa lo que recibe, el que no me explique bien las cosas en el examen, pues entonces no va a estar preparado para recibir la comunión y no la va a poder recibir. Eso porque lo pide la iglesia y está así, tiene que ser así. Y no alcanza con saber lo que voy a recibir, sino que hace falta querer recibirlo. Tenemos que tener deseo de recibir a Jesús, mucho deseo. ¿Cómo? Ustedes conocen la historia de Zaqueo. Jesús estaba caminando por Galilea y cada vez que Jesús entraba en un pueblo, ya la fama de los milagros y de la santidad y cómo curaba a los enfermos y qué hermoso predicaba, hacía que la gente viniera así, se agolpara para escucharlo a Jesús y todos estaban ahí tratando de ver. A ver, cuando él entraba en la población, entonces la gente se iba, ahí cuando él pasaba se ponía a los costados para poder verlo y tanta cantidad de gente que el que era chiquitito no podía ver. Y resulta que Zaqueo no es que fuera chiquitito de edad, sino que era petizo. Y entonces estaba tratando de ver, entonces decía, yo quiero ver a Jesús, yo quiero ver a Jesús. Y era un pecador, Zaqueo, pero la curiosidad, y no solo la curiosidad, sino que realmente sentía que ese hombre podía hacerle mucho bien. Y entonces, ¿qué hizo? Se le ocurrió una idea. ¿Cómo voy a hacer para ver a Jesús? ¡Tan! Se le prendió ahí, ¡tum!, la lamparita. Y dijo, el camino va a pasar por acá, por allá, por ese árbol de allá. Y todavía la gente está acá, porque la gente se va moviendo junto con él y la gente viene. Entonces él salió corriendo para el árbol y se trepó. Y dice, ¿qué me importa lo que me digan? Yo quiero ver a Jesús. Entonces se subió al árbol y se quedó ahí esperando en primera fila para ver cuando pasara Jesús. Y resulta que Jesús venía caminando, bendiciendo a la gente, tocando a los enfermos, sonriendo, porque Jesús era muy amable. Y caminando despacio, porque no le dejaban andar más rápido. Y cuando llegó bajo el árbol, levantó la mirada. Zaqueo, baja del árbol. Hoy necesito quedarme en tu casa. Imagínense la emoción de Zaqueo. ¿Cómo sabe mi nombre? Si no, yo nunca me había visto. Y que quiere quedarse en mi casa. ¿Será cierto que Jesús quiere venir a mi casa? Jesús, con lo que es Jesús y con lo malo que soy yo, soy un pecador. Y él, bueno, voy a arrepentirme, ya está. Si Jesús quiere venir a mi casa, yo me voy a arrepentir. Entonces bajó del árbol y... Señor, por supuesto, ven a mi casa, pero sabes que yo soy un pecador. Pero si he defraudado a alguien, si he robado a alguien, porque tenía un puesto en que era fácil de robar y probablemente sí había robado. Era un ladrón. Pero Señor, si he robado a alguien, le voy a devolver 4 veces. 4 veces más de lo que le robé. Estaba obligado a devolver una sola vez. Si me robó 100 pesos, le debo devolver 100. Pero él por cada 100 pesos quería devolver 400.
Y Jesús se puso muy contento, dijo, bendito Dios, hoy se curó este enfermo, esta casa ha llegado la salvación a esta casa. Y así fue. ¿Por qué? Porque Zaqueo quería recibir a Jesús, se arrepintió de sus pecados queriendo recibir a Jesús. Entonces recuerde, para preparar el alma tenemos que tener la vestidura blanca de la gracia, tenemos que estar en gracia. Si no, nos confesamos. Tenemos que saber bien nuestro catecismo, lo que recibimos, y tenemos que tener un deseo muy grande de recibir a Jesús. Todo eso en nuestra alma. Y en nuestro cuerpo también 3 cosas. Tenemos que tener ayuno, es decir, no comer nada desde 3 horas antes de la comunión, del momento de la comunión. Si voy a comulgar a la misa de 10 de la mañana del domingo, 10, 9, 8, 7. Desde las 7 de la mañana no tengo que comer nada. O al menos 1 hora sin comer. Mínimo 1 hora, pero lo que se pide siempre son 3 horas. Y si estamos bien preparados, bien atentos, vamos a hacer las 3 horas porque a Jesús le gusta mucho. 3 horas sin comer. Nadie se ha muerto por estar 3 horas sin comer. Bueno, eso por un lado, para hacer un sacrificio también y para no mezclar con la comida que tenemos en la panza a Jesús. Porque Jesús es una comida especial, es un alimento sobrenatural. No tenemos que confundirlo con la comida del sándwich que nos comemos. ¿Sí? Bien. Tenemos que estar también bien vestidos y respetuosos, porque vamos a recibir a Dios. Imagínense que vayamos a ver al Papa. Pues no nos vestiríamos con sandalias, con ojotas, con musculosa o qué sé yo qué, como si vamos a la playa. No, si vamos a ver al presidente, por ejemplo, tenemos que ver, aunque no nos gusta el presidente, una visita con el presidente. Hoy tengo una visita con el presidente, ¿dónde está mi trabajo, mi corbata? Uno se viste bien. Pues vamos a recibir a Dios. Un presidente es una hormiga al lado de Dios, ni siquiera una hormiga, es nada, ni un grano de arena, nada. Entonces tenemos que estar bien vestidos. Las mujeres, sobre todo, tienen que estar bien tapadas. Nada de tener escotes por acá, no. Esto está acá, las mangas cubiertas y la pollera por abajo de las rodillas. La falda por abajo de las rodillas. Eso es lo que pide la iglesia. Entonces estar bien vestidos. Y con su mantilla tapándose la cabeza. Eso lo pide San Pablo. San Pablo dice que las mujeres estén cubiertas en la iglesia. Y en postura respetuosa, porque yo puedo estar muy bien vestido, pero así tirado como en el sillón de mi casa. Bueno, vengan a darme la comunión. No, de rodillas, porque está Dios ahí. Entonces yo me pongo de rodillas y las manos juntas, así o así si quieren. Pero si ponen las manos juntas no las pongan enfrente de la boca, porque le tienen que dar la comunión y no pasa por ahí. Entonces, manos juntas o acá abajo, porque acá también tienen que ponerle la bandejita para que no, si se cae la hostia quede ahí y el padre la pueda recoger. O si cae cualquier partícula la pueda recoger después. Entonces las manos no las pongan así, ni así. Pónganlas o acá abajo o así, para que es más fácil. Ahí hay más lugar para que puedan poner la bandejita de comunión. Bueno, postura. Entonces tenemos ayuno de 3 horas, estar bien vestidos en posición respetuosa para recibir de rodillas a nuestro Señor. Y después para recibir la hostia, eso parece una tontería, pero es muy importante, yo siempre lo repito. Entonces, para que el sacerdote pueda dejar la hostia en la lengua de la persona, hacen falta 3 cosas. Que nuestra cabeza esté levantada, porque recuerden que ustedes están abajo y el sacerdote está arriba. Y si yo no levanto la cabeza, el sacerdote tiene que andar buscando a ver dónde está. A ver, ¿dónde está? Ahí. Y la encontré. No, levanta la cabeza para que la boca quede bien directa. Abren la boca. Y sacan la lengua. Ahí. Entonces, cabeza levantada. Boca directa. Y porque también, cuidado. Después de que saquen la lengua, no cierren la boca. Porque uno hace. Levanta. No sirve ahí para poner la hostia. Tiene que ser abierta. Y la lengua afuera. Parece que estoy haciendo muchas ridiculeces, pero bueno, es importante que lo sepan. Y le digo lo mismo que les dije a los otros cursos de catecismo. Si ven algún adulto que no hace eso, regáñenlo. El padre dice otra cosa y me lo mandan a este video para que lo vea o que me llamen por teléfono y yo le explico. Porque es peligroso. En cada uno de los pedacitos de la hostia está Jesús. Y si el sacerdote no le llega a poder dejar bien la hostia sobre la lengua para que uno se quede pegada y entre adentro, pues entonces puede haber peligro de que caigan partículas al suelo o que queden las partículas en los labios. Hay mucha gente equivocada que no le enseñaron su catecismo bien y cuando comulga hace y te muerde la hostia.
No, porque después te quedan partículas acá en los labios. Hay que pasar la lengua para quitar las partículas. No, hay que dejarla. Ajá. Ah. Entonces, cabeza levantada, boca abierta, lengua afuera. Eso. Y si quieren los ojos los pueden abrir o cerrar. Si pueden estar con los ojos abiertos mirando la hostia, la miran, y si no, esperan que el sacerdote ponga la hostia. Bueno, muy bien, eso es lo importante para estar bien preparado. El más importante de todo esto es el estado de gracia. Tenemos que tener la gracia en nuestra alma para que podamos no ofender a Jesús. Si comulgamos sin esa vestidura blanca, si comulgamos sabiendo que cometimos un pecado mortal y no lo confesamos, entonces cometemos un pecado muy grande, muy feo, que se llama sacrilegio, que es muy parecido al pecado de Judas. Ese beso con el que Judas traiciona a nuestro Señor, pues se parece mucho a la comunión del que, traicionando a Jesús porque no tiene la gracia, lo besa en la comunión. ¿Sí? Nunca lo hagan. Y si lo hacen, confiésense y prometan a Jesús no hacerlo nunca más. No hacerlo nunca más. Bueno, de penitencia. De penitencia van a tener que estudiar mucho, porque en la lección número 24, ya estamos en la lección número 21, en la lección número 24 se acaba el catecismo y ya viene fecha de examen presencial con el sacerdote. No sé cómo me las voy a arreglar, pero va a ser un examen presencial, sí o sí, y el que no pase ese examen vuelve a repetir el año de comunión. Se los aviso. Los que hacen catecismo a distancia, por si las dudas les digo a distancia, fuera de Colombia. En Colombia toda jurisdicción es nuestra. Fuera de Colombia está muy bien si quieren escuchar mis clases, pero recuerden que siempre tienen que pedir permiso al sacerdote al cual pertenecen. Si son del priorato de España, pues a los sacerdotes de España, para ver cómo van a hacer el catecismo. El priorato de, no sé, Mendoza, Argentina, o Colombia, o Corrientes, no, Colombia no, Corrientes, o no sé dónde, Chile, pues tienen que preguntarle al padre del priorato cómo quiere él que ustedes hagan el catecismo, porque el poder de enseñar lo tiene él para ustedes. Mis ovejas son las de Colombia. Entonces, pues ya les digo, si quieren aprovecharlo para enseñarlo a ustedes caseramente, bien, pero tengan en cuenta que el padre los puede obligar también a ir al catecismo presencial allá. Tengan en cuenta eso. Bueno, que Dios me los bendiga, y ya se me acabó el tiempo.